¿Cómo va evolucionando la memoria en el niño? Cuando pensamos en bebés, podemos, podemos ya darnos cuenta que existe desde el nacimiento una cierta capacidad de memoria, y esto lo vemos en estudios que realizaron diferentes autores, eh, en la capacidad que tiene el niño de responder a una novedad de forma diferente a como responde a un estímulo que le resulta familiar. Nelson, por ejemplo, propone que a esta capacidad se la puede denominar una memoria preexplícita, y la estudiamos mediante mecanismos indirectos en los cuales vamos a buscar ver hasta qué punto el niño puede reconocer diferente tipo de estímulos o diferenciar pares de estímulos para poder darse cuenta hasta qué punto están o no, o son o no similares. Básicamente, en este tipo de estudios, después de una demora muy leve, se le presenta un estímulo que puede ser nuevo o diferente a un bebé, y el tiempo que el niño va a dedicar a mirar ese estímulo se va a considerar como una evidencia del reconocimiento. Se familiariza inicialmente a los niños con un par de estímulos que son idénticos, por un tiempo que va a variar entre los 30 y 60 segundos, y luego, después de una demora, se les muestran unas figuras simultáneas y una figura, simultáneamente una figura que es igual con una figura que es novedosa. Y vamos a notar en los niños que la figura que es igual recibe un tiempo de atención mucho más breve que la que recibe el estímulo que es novedoso, y esto es lo que nos permite pensar que de alguna forma ya el niño recordaba aquel estímulo que había visto con anterioridad, y por eso puede verlo menos tiempo, porque ya no le llama la atención porque no es nuevo. Se considera que esto depende de las estructuras hipocampales, que se encuentran de formas muy incipientes en niños recién nacidos. El hipocampo va madurando de forma progresiva hasta alcanzar su madurez alrededor de los 3 años de edad, pero ya se encuentra funcionando en el nacimiento. Se sabe que tiene que ver con el hipocampo, porque en bebés que sufrieron daños en estas áreas, este tipo de actividades ya resultan alteradas. Cuando pensamos en la memoria implícita, podemos ver que el niño ya tiene capacidades de memoria implícita cuando nace. El fenómeno del priming se observa desde el nacimiento, y es una capacidad que va a estar presente desde siempre, aunque vamos a observar cómo a medida que va desarrollándose y mielinizándose todo el sistema sensorial, también se va a lograr una eficiencia mayor en las capacidades de priming de los niños. En cuanto a los procedimientos, va a ir muy de la mano el avance en las capacidades de aprendizajes procedurales con la mielinización de todos los sistemas motores. Entonces, todo lo que son las conexiones estriadas y todo lo que son los sistemas motores van a ir evolucionando, y en forma paralela van a ir evolucionando las capacidades del niño para realizar aprendizajes procedurales, pero ya en el momento del nacimiento observamos una capacidad de aprendizaje. Por lo cual, respecto a los aprendizajes procedurales, podemos decir que no hay una capacidad de memoria procedural diferente en las etapas del desarrollo a el desarrollo intrínseco de la función motora. Las personas vamos mejorando nuestra capacidad motriz, y al mismo tiempo vamos mejorando de forma completamente paralela nuestra capacidad de recordar engramas motores. Entonces, pensando un poquito de forma más global, durante el primer año de vida vamos a tener ya antes de los 2 meses la capacidad de reconocer algo nuevo, lo cual no implica que la persona tenga la capacidad de realizar un recuerdo espontáneo o que le venga a la cabeza a la persona, al niño, el objeto, sino que cuando lo vuelve a ver puede darse cuenta que ya lo había visto con anterioridad, y se trata de un recuerdo que va a ser sumamente fácil de interferir. Cuando lo hacemos cambios mínimos en el objeto, el niño ya no lo reconoce. Si le volvemos a presentar algo que es idéntico pero en otro color, ya su capacidad de reconocimiento se ve alterada.
y la información se pierde después de un tiempo bastante corto. Si se le vuelve a presentar estímulos pasados los 2-3 días, se observa que vuelve a mirarlo como si fueran novedosos. Este tipo de fenómeno de el recordar después de algunos días el objeto que había sido visto va a ir mejorando ya a partir de los 6 meses, donde vamos a observar que podemos sostener el recuerdo por alrededor de 15 días. Y a partir de los 9 meses vamos a observar que el niño va a tener patrones de respuestas diferenciados ante estímulos que ya había visto. Por ejemplo, si jugamos con él a un juego un día en el cual, por ejemplo, parte del juego incluye esconder un objeto dentro de una caja, si al día siguiente volvemos a jugar al mismo juego, el niño ya a los 9 meses va a jugar al juego demostrándonos que se acuerda que lo jugó anteriormente porque va a ir hacia la caja a buscar el objeto con mucha más velocidad. Ya después del primer año y sobre todo con la aparición del lenguaje, empezamos a tener una capacidad de entender qué es lo que está pasando por la cabeza del niño mucho mayor y a partir de allí podemos comenzar a tener mucho más claro cómo funciona la memoria en el niño. La amnesia infantil, que es tan conocida y que en general tiene que ver con la dificultad que tenemos todos para recordar nuestros primeros años de vida, se puede observar también en modelos animales, donde se observa que muchísimos aprendizajes, obviamente en el caso del animal, aprendizajes implícitos, también se pierden luego de un periodo inicial. Y se considera hoy por hoy que lo más probable es que esta amnesia que tenemos los mamíferos con respecto a las experiencias tempranas esté vinculada con la inmadurez del hipocampo durante los primeros años de vida. Recién tenemos un hipocampo relativamente formado y maduro a partir de los 3 años y es a partir de ese momento donde todos empezamos a poder tener recuerdos más significativos. Por otra parte, tenemos que comprender que otro factor que se va a sumar a esta idea de la amnesia infantil va a tener que ver con que todos nuestros primeros recuerdos son prelingüísticos. Recién a partir de los 2 años y monedas, vamos a tener un lenguaje más desarrollado que nos va a permitir procesar estímulos en un código lingüístico y obviamente el almacenamiento que hacemos a nivel episódico va a estar muy basado en imágenes y por lo tanto va a tener también una capacidad de historización mucho más primitiva, ¿sí? Entonces, a medida que las personas van adquiriendo lenguaje, van socializando, también van a poder evocar esos recuerdos después de una forma en que también va a ser comprendida por el otro cuando se le explica. Entonces, quizás un niño tiene cierto recuerdo de algo que le sucedió al año de vida, pero es una imagen, es solamente algo muy instantáneo y no tiene una historización. En cambio, ya observamos en niños de 4 años que pueden contarnos algo que sucedió incluso un año antes, por ejemplo, llegar a un lugar al que fueron de vacaciones el año pasado y decir, ¿te acordás, papá, cuando jugamos a tal cosa? Y eso nos va a dar la pauta de que ya a partir de ese momento las capacidades de memoria del niño empiezan a ser bastante semejantes a las de la... Respecto a la memoria de trabajo, esto es un asunto bastante importante para tenerlo en cuenta porque justamente como veíamos antes que las capacidades de memoria de trabajo están tan vinculadas con nuestras capacidades de aprendizaje, sobre todo cuando pensamos en cómo enseñar formalmente un contenido, es bueno tener en cuenta cómo se produce este desarrollo. Ustedes se acuerdan que decíamos antes que el niño ya a los pocos meses de vida empieza a poder sostener durante algunos segundos una representación y luego reconoce el estímulo cuando se le vuelve a mostrar. En ese sentido podemos pensar que esta primera capacidad de memoria a corto plazo ya empieza a aparecer desde el nacimiento y esto va a tener que ver con nuestra capacidad de retener información por un tiempo relativamente corto en nuestra agenda visoespacial. Entonces, esa capacidad inicial va a ir desarrollándose
progresivamente hasta llegar a alrededor de los 4 años a estabilizarse en la capacidad que podemos considerar ya definitiva, a pesar de que luego vamos a seguir observando mejoras, pero vamos a ver que estas mejoras van a tener que ver con otras cuestiones. Por su lado, el bucle fonológico va a iniciar digamos, su proceso también alrededor de los 6 meses, con la capacidad inicial del niño de poder reconocer sonidos que le son familiares, y esto nos va a ir hablando de una capacidad incipiente en cuanto a la capacidad fonológica, pero recién va a poder considerarse lo suficientemente desarrollado como para ejecutar uno de los procesos más importantes del bucle fonológico, que es la capacidad de repetición sublingual, lo cual va a permitir este repaso de la información que evita el olvido, cuando el lenguaje está completamente desarrollado, y en ese sentido podemos hablar a partir de los 3 o 4 años, dependiendo cómo se desarrolló el lenguaje en el niño. Ahora bien, si nosotros comparamos la memoria de trabajo de un niño de 4 años, cuando decimos ya que estas dos agendas o bucles ya están desarrollados, con la memoria de trabajo de un adulto, vamos a observar muchísimas diferencias. Pero ¿dónde vamos o a qué vamos a atribuir esas diferencias? Bueno, básicamente a la eficiencia del ejecutivo central, que va a estar vinculado fuertemente con el lóbulo prefrontal, ¿sí?, que es el que nos va a permitir realizar, por un lado, el procesamiento de la información en la memoria de trabajo, pero también, y de forma muy importante, para poder sostener la información en las memorias a corto plazo, va a permitir el control atencional, y a través del control atencional el bloqueo de interferencias. Los estudios de la evolución de la memoria de trabajo muestran que en general la mejora en la capacidad, que va desde los 4 elementos en un niño de 4 años hasta los 7 elementos aproximadamente en un niño de 15, van a estar estrechamente vinculadas con la eficacia para poder realizar tanto tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la información como el bloqueo de interferencias. Por su parte, cuando pensamos en el buffer de memoria episódica, este va a estar vinculado fuertemente con las estructuras del hipocampo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, vamos a hablar de que el hipocampo va a estar desarrollado también en torno a los 4 años. Entonces, resumiendo, lo que vamos a pensar es que la madurez inicial de la memoria de trabajo va a estar en torno a esta edad, a los 4 años, y que luego el progreso que va a ir siguiendo en su desarrollo hasta la adolescencia tardía va a tener que ver con cómo va a seguir progresando la memoria de trabajo gracias al desarrollo del ejecutivo central. En este sentido es que podemos decir que después de los 4 años los mecanismos de memoria se encuentran relativamente estabilizados, y en realidad lo que va a seguir mejorando va a ser nuestra capacidad para utilizar esa memoria, y nuestra mejora en nuestra capacidad de memorización va a estar muy vinculada con nuestra mejora en las diferentes estrategias que vamos a poner en juego a la hora de memorizar. Entonces, hablando un poco del desarrollo memotécnico, podemos dividir las estrategias que utilizan las personas desde el nacimiento hasta lograr una utilización eficiente en 4 fases. En la primera fase, a la que denominamos deficiencia de mediación, tenemos que el niño tiene una dificultad muy grande para utilizar cualquier clase de mediación entre el estímulo y el proceso de almacenamiento, el cual se realiza de una manera completamente automática, y aquello que se recuerda es aquello que tiene una mayor significación motivacional, pero tiene una dificultad que le impide poder poner en juego estrategias metacognitivas. En la segunda fase, que es una fase a la que llegamos en general a la edad de 6 años aproximadamente, el niño ya es capaz de utilizar estrategias metacognitivas para poder mediar con el conocimiento, pero no puede hacerlo de forma autónoma, y requiere, para poder
realizar una estrategia de memorización el apoyo de un adulto. En la tercera fase, que vamos a observar en niños de aproximadamente 8 o 9 años, el niño ya tiene la capacidad para poder usar de forma autónoma una técnica de memorización más sofisticada, con alguna clase de agrupamiento de información, etcétera, pero lo que existe es una deficiencia de utilización, es decir, le cuesta mucho poner en práctica esa estrategia si no se le recuerda. No lo hace de forma espontánea como forma de aproximarse al conocimiento. Y finalmente vamos a llegar, idealmente, antes de la pubertad, a lo que sería el uso maduro y eficiente de técnicas metacognitivas. Es importante aclarar que no nos estamos refiriendo aquí a técnicas de estudio sofisticadas, creadas para poder mejorar el aprendizaje, sino técnicas que en la mayor parte de los casos son automáticamente descubiertas por el niño y que tienen que ver con cómo espontáneamente nosotros vamos optimizando nuestras capacidades cognitivas. Entonces, la estrategia más fácil, digamos, o más primitiva, es la del repaso o la repetición para recordar, y es algo que los niños empiezan a hacer espontáneamente antes de los 10 años, el repetir muchas veces para que algo nos quede grabado, y luego tenemos como algo más desarrollado las estrategias de organización semántica que van a empezar a utilizarse y a ser más eficaces, incluso cuando se transmiten por parte del adulto a partir de los 10 años. Por ejemplo, si yo le digo al niño una lista de palabras, el niño puede utilizar como estrategia semántica el tratar de agrupar todas aquellas palabras que pertenezcan al mismo campo semántico, entonces recordar que había una X cantidad de animales, una X cantidad de frutas, etc. Y luego tenemos las estrategias más elaboradas, que son aquellas que permiten asociar el conocimiento que se quiera adquirir con conocimientos previos y generar así enlaces en la información que favorecen no solo el almacenamiento, sino sobre todo la recuperación eficiente, que van a empezar a darse a partir de los 11 años y que son las que en realidad permiten muchísimo que nosotros como adultos podamos ser eficientes a la hora de aprender y sobre todo estudiar cuestiones que tienen una complejidad relativamente alta. Todos nosotros sentimos habitualmente que nuestra capacidad de aprendizaje es mejor ahora que hace unos años, y esto, quiero decir, hasta que llegamos a una edad muy avanzada, pero está estudiado que una persona de 50 años puede aprender mejor cuestiones que una persona de 30 o una de 20, y eso obviamente no tiene que ver con el desarrollo cognitivo biológico, que en realidad alcanza su cenit a los 20 y pico de años, sino con que cada vez hay mejor capacidad para construir una red de conocimientos previos en la cual ir enlazando los conocimientos novedosos. Entonces, cuando llega una nueva información, tenemos muchísimos lugares de donde atarla para que no se nos escape. Cuando hablamos de estrategias de recuperación, es decir, de qué manera ya no adquirimos la información, sino buscamos recuperarla, vamos a tener la forma más también primitiva, que es la recuperación por claves, que es buscar alguna clase de clave de recuerdo, y recién de forma más avanzada empiezan a aparecer otro tipo de técnicas de recuperación que van a estar estrechamente ligadas a las técnicas utilizadas para la codificación. Es decir, si yo uso estrategias semánticas de codificación, luego puedo utilizar claves semánticas para la recuperación, y si yo logré armar esta red de conocimientos más compleja, más elaborada, voy a poder, por ejemplo, recordar un evento ya no por una clave que me hace acordar a ese contenido, sino, por ejemplo, por una necesidad lógica, ¿sí? Porque en un razonamiento va a haber un determinado tipo de conocimiento que va a ser necesario para que tenga sentido aquello que yo estoy construyendo como un significado. Eh, Finalmente, en cuanto a las estrategias de estudio, empiezan a aparecer como una estrategia tanto espontánea como necesaria a nivel
de la educación formal a partir de la pubertad y van a hacerse cada vez más importantes para poder garantizar alguna clase de éxito académico, al punto en que, en ausencia de estrategias mínimamente elaboradas de estudio, se espera que un niño, por más que tenga una capacidad cognitiva buena, fracase a nivel escolar a partir de lo que es la educación secundaria, cuando esta es obviamente de un nivel de exigencia acorde a las capacidades del niño. Y ahora, para terminar, vamos a ver en estas próximas dos láminas dos test de memoria, uno visual, este que tenemos acá adelante, y otro verbal, en el cual vamos a poder observar cómo, si tenemos en cuenta que las capacidades de memoria del niño, si nos ceñimos estrictamente a aquello que tiene que ver con las estructuras cerebrales, se encuentran ya desarrolladas por completo a los 5 años, vamos a ver que todas estas variaciones que vamos a observar hasta los 19 las tenemos que atribuir exclusivamente a el cambio en las capacidades, en las estrategias metacognitivas. Y entonces vamos a ver cómo, qué cantidad de objetos, ¿sí?, recuerda una persona a cada edad en cada uno de los intentos, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, que en un primer intento pasamos de 4 elementos a los 5 años a 9 elementos a los 19, pero ya a partir de los 16. Es decir, que la aproximación inicial hacia la información, aún en ausencia de intentos subsecuentes en los cuales se puede poner en juego el aprendizaje, es bastante más eficiente, se duplica y permanece llamativamente estable en todo este periodo. Fíjense que esta estabilización la vamos a ver a lo largo de todos los intentos, ¿sí? Es decir, que a partir de los 10 años y hasta los 16 aproximadamente, no va a haber cambios muy significativos, vamos a tener un progreso bastante rápido hasta los 8 elementos, hasta llegar a los 10 años, y recién vamos a ver una ligera mejoría en lo que podríamos considerar la adolescencia tardía. Pero fíjense qué interesante cómo en un segundo intento, ¿sí?, vamos a tener a los 5 años 6 palabras, al tercer intento a los 5 años 7 palabras, y en un último intento a los 5 años se llega a 8 palabras. Y fíjense cómo esta distancia en la cantidad de palabras luego se va ampliando mucho hasta llegar a que ya en un tercer intento, ¿sí?, ya se llega a los 9 años a 11 palabras. Es decir, que la velocidad en la que se va generando este aprendizaje es muy superior. No solamente el chico tiene un recuerdo inicial al primer intento que va mejorando con la edad, sino que la cantidad de intentos, de veces que necesita el niño estar en contacto con la información para poder asimilarla, también va disminuyendo mucho. Y fíjense que al final de lo que sería, digamos, el rendimiento máximo de 14 palabras, a partir de los 10 años ya lo logramos, y a partir de los 15 años, ya con el cuarto intento, se logran los mismos resultados. Es decir, que el punto máximo de capacidad de recuerdo se logra más rápido en tiempo de aprendizaje a partir de más o menos esta línea que marcábamos entre los 15 y 16 años. Y cuando vamos al plano del aprendizaje verbal, vamos a tener una curva muchísimo más plana, en la cual lo que vamos a ver es que en realidad el niño llega digamos, al punto máximo de aprendizaje posible para cada intento bastante más rápido todavía. Fíjense que a partir de los 9 años ya empezamos a tener un estancamiento total, ¿sí? ¿Esto qué nos está mostrando? Que las estrategias metacognitivas necesarias para el aprendizaje visual, que no va a estar basado en claves semánticas, es bastante más complejo que el que va a ponerse en juego para recordar, en este caso, pares de palabras.
Fíjense cómo realmente, si uno mira la línea, vamos a borrar esto porque ya confunde un poco. Si uno mira cada línea, ¿sí? De cada intento, realmente el estancamiento ocurre bastante rápido. Vamos a tener que comenzamos con 4 palabras a los 5 años, en el primer intento, pero que ya llegamos a 6 en el primer intento a los 9 años, y recién vamos a tener un pequeño cambio de una mejoría más a los 16, en que pasamos a 7, pero es un cambio de una sola palabra, así es bastante chico, y en un segundo intento ya llegamos a una estabilización total también a esa edad. Esto nos muestra un poco cómo, a medida que las claves que se necesitan utilizar para adquirir la información son más complejas, también empieza a haber una dispersión mayor en cuanto a en los resultados que encontramos a diferentes edades. Bien, entonces, básicamente esto es lo que yo les quería comentar sobre el desarrollo de la memoria humana, y recapitulando finalmente, entonces vamos a tener como cuestión importante que el desarrollo va a tener un progreso muy abrupto a nivel de las bases neuroanatómicas de la memoria, desde el nacimiento hasta los 4 años, donde vamos a encontrar ya que aquellas estructuras que están detrás de los procesos de memorización se encuentran completamente adquiridas, pero a partir de ese momento y hasta finales de la adolescencia vamos a observar un progresivo incremento en nuestras capacidades de memoria, sobre todo cuando hablamos de un proceso de memoria voluntario, que van a estar fuertemente amparadas en el progreso en nuestras capacidades ejecutivas, que vamos a asociar específicamente a la memoria a través del concepto de las estrategias de metamemoria. Gracias.